Estimados estudiantes, reciban ustedes un caluroso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el libro que nos quedó faltando para completar los 4 evangelios. Entonces comenzaremos hoy el estudio del Evangelio según Juan. Como hemos dicho, comenzamos hoy nuestro estudio del Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan a veces se le llama el Evangelio sencillo, pero creemos que no sea tan sencillo. Es verdad que la sencillez de su lenguaje ha sido la razón más para que muchos califiquen de esa manera el relato de Juan, pues es un hecho que hay muchas palabras monosílabas y bisílabas en este Evangelio. Por otra parte, observemos un ejemplo del lenguaje sencillo de este libro. En Juan capítulo 1, los versos 1 al 12 dice lo siguiente: A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Permítame decirle que una de las frases más sencillas que se encuentra en el Evangelio según Juan aparece en el capítulo 14, versículo 20, donde leemos: y vosotros en mí, y yo en vosotros. Algunas palabras tienen solo 2 letras. Solamente la palabra vosotros tiene 3 sílabas. Creemos que cualquier niño de 6 años podría decirle el significado de cualquiera de estas palabras en el lenguaje normal. Pero al unir estas palabras leemos: y vosotros en mí, y yo en vosotros. Al filósofo o al teólogo más sagaz nunca le será posible sondear las profundidades del significado de esta frase. Sabemos que la frase vosotros en mí se refiere a la salvación y la frase yo en vosotros se refiere a la santificación o desarrollo espiritual del cristiano. Pero más allá de este significado, no podemos llegar mucho más lejos en nuestra interpretación. Eso es lo que queremos decir, estimado estudiante, que estamos llegando al Evangelio más profundo de todos. Creo que es el más difícil de entender. Claro que podemos comprender su significado superficial, porque sabemos el sentido de las palabras, pero eso no quiere decir que lo comprendamos cabalmente. Tenemos aquí un evangelio para el cual necesitamos en verdad la ayuda, la guía del Espíritu Santo para suplir nuestras limitaciones humanas. Antes de entrar en el texto mismo, hay algunas cosas que creemos debemos estudiar a modo de introducción. Creemos que esto servirá para prepararnos para nuestro estudio de este evangelio. Veamos primeramente algo sobre su autor. Juan, el apóstol, fue el escritor. Era el hijo de Zebedeo y de Salomé, y hermano de Santiago. En cuanto a algunas referencias de Juan, tanto familiares como en su carácter de autor del libro, puede usted referirse a las siguientes citas bíblicas. Marcos capítulo 1 versículos 19 al 20. Mateo capítulo 20 versículo 20. Y también aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, versículos 20 al 24. La Escuela de Teología de Tübingen, Alemania, ha dudado seriamente de la paternidad literaria de Juan el Apóstol, y con ella también lo han hecho muchos teólogos liberales que no creen en la inspiración de la Biblia. Sin embargo, esas objeciones han sido completamente refutadas y la paternidad de Juan es aceptada hoy en día por competentes eruditos bíblicos. Pero, ¿le es posible a usted, sin lugar a dudas, saber que Juan el Apóstol es el autor de este Evangelio? Consideremos entonces las evidencias. Es interesante notar, en primer lugar, que los padres de la Iglesia
atribuyen a Juan el cuarto evangelio. Teófilo fue obispo de Antioquía y vivió alrededor del año 180 después de Cristo. Ireneo vivió más o menos en el año 190 después de Jesucristo. Fue el alumno de Policarpo, quien a su vez fue alumno de Juan. Clemente de Alejandría en Egipto, que vivió alrededor del año 200 después de Jesucristo, escribió que Juan fue convencido por amigos e impulsado por el Espíritu de Dios para escribir un evangelio espiritual. Tenemos luego la evidencia del llamado fragmento muratoriano. Todos estos afirman que el cuarto evangelio fue escrito por Juan el apóstol. La fecha de este evangelio tiene mucha importancia. Algunos creen que este es el último libro del Nuevo Testamento y que fue escrito probablemente cerca del año 100 de nuestra era. Todos los otros apóstoles y escritores del Nuevo Testamento habían muerto y solo quedaba él. En ese periodo, Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre, las 3 epístolas que también llevan su nombre y también el libro de Apocalipsis. Sus epístolas fueron escritas después del libro de Apocalipsis y que todas sus obras fueron escritas durante los últimos 10 años de la vida del llamado discípulo amado. Ahora, frente a esta obra, la pregunta más significativa es la siguiente: ¿por qué escribió Juan este Evangelio? Hay varias teorías para dar respuesta a esta pregunta. Algunos dicen que fue escrito para hacer frente al gnosticismo, que fue la primera herejía que apareció en la iglesia. Los gnósticos creían que Jesús era Dios, pero no hombre, y que los apóstoles no le vieron en realidad, solo se imaginaron que le veían. Ireneo dijo expresamente que el propósito de Juan fue el de oponerse al gnóstico Cerinto, pero el estudioso Tulloch demostró con claridad que este no fue, de ninguna manera, un evangelio polémico, y que no intentaba hacer frente a esa herejía. Hay quienes afirman que este evangelio ha tratado de completar los que otros han escrito, y que simplemente se limitó a añadir material nuevo, aunque otro estudioso llamado Hayes ha respondido a esta sugerencia diciendo que este Evangelio no constituye simplemente una obra para rellenar espacios vacíos en la obra de los otros escritos de los Evangelios. Creemos que estas teorías no provienen o no proveen una explicación adecuada a los hechos y detalles peculiares de este Evangelio, en mi opinión. La única explicación satisfactoria es que Juan escribió su libro a pedido de una iglesia que ya poseía los 3 evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, que ya circulaban entre los cristianos, y quiso tener un documento más espiritual y profundo, o sea, una obra que les ayudase a crecer espiritualmente. Esta es exactamente la opinión de San Agustín, teólogo cristiano y uno de los padres de la Iglesia de los primeros tiempos, citado en el libro de Gregory titulado La clave de los Evangelios. Él dijo lo siguiente: de los 4 Evangelios, o más bien de los 4 libros del Evangelio único, el apóstol Juan, no inmerecidamente comparado como el águila en su comprensión espiritual, ha elevado de manera mucho más sublime que los otros 3 evangelios su proclamación, y al hacerlo así ha deseado que también nuestros corazones fuesen elevados. Este fue pues el propósito del Evangelio de Juan. Por este motivo lo escribió su autor. Permítame ahora, estimado estudiante, llamar su atención a ciertos rasgos interesantes en cuanto a la estructura de este Evangelio. Usted recordará que dijimos en el principio de nuestro estudio que el Evangelio de Mateo fue escrito y dirigido al judío, que el Evangelio de Marcos fue escrito y dirigido al romano, y que el Evangelio de Lucas fue escrito y dirigido al griego y para los que tienen aquel tipo de mentalidad clásica en la actualidad. Ahora,
El Evangelio de Juan fue escrito para suplir la necesidad de las grandes masas del Oriente. Es verdad que muchos eran ricos, muy ricos, pero muchos más vivían en la más absoluta pobreza. Sin embargo, todos tenían una gran necesidad y hambre espiritual, pues no habían encontrado la verdadera satisfacción ni la manera de hacer frente a los problemas de la vida. Y aunque en aquel tiempo hubiese una expectativa general sobre la venida de un Mesías, fue del oriente misterioso de donde vinieron los magos haciendo la pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo capítulo 2 versículo 2. Juan suple la necesidad de este tipo de mentalidad. Después de todo, nuestros antecesores realmente provenían de aquella región. Cam, Sem y Jafet, los hijos del patriarca Noé, sobrevivientes al diluvio, vivieron en el oriente. El reino de Babilonia era un gran reino camítico. Abraham, hijo de Sem, venía de esa región. Después de aquella región vinieron los hijos de Jafet. Todos, pues, provenimos de esa zona del mundo y siempre hemos sido un pueblo necesitado de valores espirituales. Hoy en día, esta realidad se refiere a usted y a mí, estimado oyente, y puede que sea precisamente por este motivo que el Evangelio de Juan ha sido recibido y estudiado tan universalmente. Ahora, los tres primeros evangelios se llaman los evangelios sinópticos porque los tres han sido escritos desde el mismo punto de vista y de un modo similar. Pero el cuarto evangelio es diferente. En primer lugar, Mateo y Marcos revelan un énfasis especial en los milagros de Jesús, y Lucas dedica una atención especial a las parábolas. En cambio, Juan no hace ninguna de las dos cosas. En segundo lugar, los milagros de Jesús en el Evangelio según Juan son expuestos como señales y fueron elegidos con muchísimo cuidado para interpretar ciertas grandes verdades. Por ejemplo, Jesús mediante un milagro alimentó a 5.000 y pronunció entonces su discurso sobre el pan de vida. Hay 11 señales con sus aplicaciones específicas en el Evangelio según Juan. Ahora, en tercer lugar, no hay parábolas en el cuarto evangelio. Algunas versiones han usado la palabra parábola en el capítulo 10, versículo 6, pero no es la palabra griega parábola, que se usa comúnmente en Lucas, sino paroimía. La versión Reina Valera la traduce correctamente con la palabra alegoría. La historia del buen pastor, por ejemplo, no es una parábola, sino un discurso. Ya hemos mencionado la sencillez del lenguaje en el Evangelio de Juan. Es notable en verdad, sin embargo, este es el Evangelio más profundo y por eso es bastante difícil abarcar la totalidad de su significado. Juan nos da un orden cronológico que es bueno notar. Por ejemplo, en el primer capítulo, versículo 35 dice el siguiente día, y luego en el versículo 43 del mismo capítulo repite el siguiente día. No solo nos da un orden lógico de sucesión, sino también nos da un orden cronológico. También identifica detalladamente lugares y ciudades. Por ejemplo, cuando escribe Betabara al otro lado del Jordán, en el capítulo 1, versículo 28, Caná de Galilea, en el capítulo 2, versículo 1. Aunque la deidad de Cristo es el tema predominante en este Evangelio, la humanidad de Cristo no se pierde de vista y en verdad es acentuada en forma especial. Observemos el hecho de que Juan es el único de los evangelistas que nos cuenta el viaje de Jesús por Samaria y cómo se sentó junto al pozo y que estaba cansado del camino. ¿Puede usted pensar en una característica más humana que esa? Bueno, yo sí puedo pensar en un rasgo aún más humano, y es que Jesús lloró, y es Juan también quien nos cuenta esa reacción tan natural. El nombre Jesús se usa casi con exclusividad en este Evangelio, con la exclusión del nombre Cristo. Esto parece extraño en el Evangelio que enfatiza su deidad,
¿Por qué pues se usa solamente el nombre Jesús? Bueno, es porque Dios se hizo hombre. También es interesante notar que la palabra judío aparece más de 60 veces en este Evangelio. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, dijo: el Evangelio de Juan es la consumación de los Evangelios, así como los Evangelios, a su vez, son la consumación de las Escrituras. Jerónimo dijo: Juan sobresale en las profundidades de los misterios divinos. Culros lo expresó así: creo que las escrituras de Juan han enjugado más lágrimas que penitentes y que han ganado más corazones para el Redentor que todas las demás juntas. Como ya lo dije, la deidad de Jesús es el tema que predomina en este Evangelio. El carácter mesiánico de Cristo es un tema que también tiene prioridad. Esto se declara en el capítulo 20 de este Evangelio, versículos 30 y 31, y creemos que debe ser considerado con la misma clave de este Evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay un movimiento dinámico que es expresado en el capítulo 16, versículo 28, que dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dios se hizo hombre. Esta es la declaración simple de la verdad sublime. Estas enseñanzas y sucesos han sido todos relatados con un fin específico, que es engendrar fe en el corazón del ser humano. El verbo creer, por ejemplo, se usa más de 100 veces en este Evangelio de Juan, pero en contraste aparece menos de 40 veces en los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. La palabra fe no aparece aquí en Juan, pero se halla en los otros Evangelios. La expresión vida eterna aparece 35 veces, pero solamente 12 veces en los Evangelios sinópticos. De modo que lo que tenemos aquí en este Evangelio es el verbo activo creer, que se usa generalmente con creer en o creer a. Es un acto de la voluntad y no un consentimiento estático. No significa solo el hacer una seña afirmativa o aceptar solamente con el intelecto las verdades del Evangelio. Significa que cuando usted, estimado oyente, y yo escuchamos las verdades del Evangelio, nos damos cuenta de que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y eso significa que hemos confiado personalmente en Él como nuestro Salvador. Él murió para pagar la pena por nuestros pecados. Es muy importante que observemos esta característica. Este es pues el Evangelio más sublime, declarando la deidad de Cristo en un cuerpo mortal que habitó en medio de los seres humanos. Trajo luz y redención por medio de su carne en la cruz del Calvario, porque fue allí donde nos abrió el camino nuevo y vivo para que tú y yo pudiéramos gozar de las riquezas de su gracia. Espero que el estudio de la palabra de Dios edifique su mente y su corazón en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús los bendiga ricamente.